Cambiamos la información y regresamos a la alerta global mundial que se viene dando con este coronavirus. Y justamente esta situación la habíamos conversado días antes de que se conozca la noticia de que ya había llegado a Estados Unidos de Norteamérica. México se puso en alerta, comenzó a implementar un protocolo de control en sus aeropuertos. En Colombia también se encuentra la misma situación, la población a la expectativa de una situación de alerta generada y con el control que las autoridades de salud pública tendrían que implementar. En Brasil se corre la misma suerte y Perú, colindante con ambos países, también nos encontramos a la expectativa de lo que podría suceder en caso de que este virus termine cruzando nuestra frontera e ingresando a nuestro territorio. El exministro de Salud, Abel Salinas, se encuentra con nosotros. Le damos la bienvenida para que justamente podamos conversar sobre esta situación, esta coyuntura que se registra en un año denominado como el de la universalización de la salud. Bonita nomenclatura, pero en realidad estamos acordes para enfrentar y con la capacidad, doctor Salinas, de enfrentar esas situaciones que se vienen registrando. Ciertamente, Pedro, buenos días y muchas gracias por la invitación. Cierto, es muy paradójico además que en el año de la universalización de la salud, el presupuesto de salud haya incrementado solamente 1.5%. Es mucho menos que en los años anteriores. El Seguro Integral de Salud tiene menos dinero que hace 2 años, que tenía 2.200 millones, ahora tiene 1.800 millones. Es decir, resulta un tanto paradójico y preocupante sobre todo. No deja de causar gran preocupación en el sector. Me parece que los servicios de salud, es cierto, están venido a menos. Esto no es un tema actual, eso es un tema de hace muchos años, pero en el que no se encuentra una respuesta real, no hay ninguna luz al final del túnel que nos haga creer que los servicios de salud van a mejorar. Y que cada año se va agudizando justamente esta problemática. Si a eso sumamos el tema, y no es xenofobia lo que voy a mencionar, pero es un tema de la migración también que se dio de manera desmesurada en el país, que no se supo controlar, el incremento de pacientes por un tema de refugio político que el país les tiene que dar, el tema, por ejemplo, de la ampliación del Seguro Integral de Salud para todos aquellos que no cuenten con ningún tipo de cobertura médica. Entonces, si no hay presupuesto y a eso nos enfrentamos una alerta mundial de un coronavirus que podría ingresar al territorio, ¿en qué condición realmente nos encontramos para enfrentar este problema? Sí, ciertamente por eso se declara una alarma mundial global. Es cierto, este virus, esta familia de virus que ocasionan cuadros respiratorios, por ahora están relacionados a personas que están trabajando con productos marinos, mariscos, pescados, etcétera, y parece ser que se contagian directamente de ahí. No se ha demostrado, por lo menos hasta el día de hoy, que haya un contagio de persona a persona, porque es cierto, tenemos mucha migración, tenemos muchas personas que hoy día están en una parte del globo terrestre y mañana están en la otra parte, y así hay mucha gente que viene de diferentes partes del mundo y el virus puede venir con ellos. Pero bastaría que este virus pudiera contagiarse de persona a persona, se demostrara que eso puede ocurrir, lo cual podría ser en las próximas horas o esperemos que no. Entonces sí va a ser un tema caótico porque este virus, si bien es cierto, en la mayoría de sus presentaciones son formas leves, no están exentos de formas graves, de gran insuficiencia respiratoria, de neumonías que requieren unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. Y ahí nos toca al Perú en una situación de déficit evidente, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de problemas respiratorios o los ventiladores que se necesitan en los hospitales, no contamos con estos instrumentos, sin tener en cuenta que el año 2019 se registraron más de 1000 casos de ese síndrome de Guillain-Barré, donde los pacientes necesitan ese tipo de asistencia mecánica para que puedan mantenerse con vida. Pero al parecer, doctor de Salinas, no hemos avanzado ni hemos aprendido de las malas experiencias que hemos sufrido. Así es. Yo creo que esto deberían traducirse en lecciones aprendidas. No me cabe duda que el 2019 fue un año poco satisfactorio para el sector salud. Tuvimos no solamente pacientes con Guillain-Barré, tuvimos prematuros que fallecían no por su estado de prematurez, que ya conlleva un riesgo, sino porque no recibían la atención suficiente
que cualquier país debería estar, cualquier servicio de salud debería estar en capacidad de hacerlo. En verdad, ha sido un año muy malo, parece muy poco oportuno, por lo tanto, y sin un mensaje claro, ninguna política clara, haber anunciado este año 2020 como el de la universalización de la salud y tal vez hacer creer a la población que ahora van a tener un servicio de salud, un seguro de salud, que dicho sea de paso es un seguro a medias. Un seguro integral de salud tiene capacidades limitadas, no solamente presupuestales, sino que la atención que se puede brindar en los servicios de salud públicos son reducidas y por lo tanto yo creo que hace falta darle una mirada real y responsable a lo que queremos, hacia dónde queremos ir. No se trata, Pedro, del derecho al acceso a la salud, se trata de un derecho a la salud con calidad, con seguridad, que en buena cuenta la gente lo entiende como un servicio digno, atender a las personas con dignidad. Pero que eso es lo que no está ocurriendo. Pero que no lo está recibiendo. Y nos encontramos ahora en una situación de alerta global con el tema de este coronavirus, Wuhan, que la gente debe comenzar a entender cuáles son los síntomas para que pueda desatar un tema de alerta. Porque algunos se podrían confundir incluso con un tema de neumonía, porque se señala que esa es la principal sintomatología que se registra en la persona que termina adquiriendo este virus. Sí, y en realidad hay virus que pueden ocasionar lo mismo. Lo que pasa es que aquí, si es que este virus, esta familia de virus nos invade masivamente, los casos se incrementarían, se multiplicarían potencialmente. Pero los virus, sí es cierto, son capaces de ocasionar a lo mejor solo fiebre, a lo mejor solo un poco de dolor de garganta, pero después de eso pueden progresar a dificultad respiratoria. Y si eso encontramos en alguno de nuestros ciudadanos, deben acudir inmediatamente al servicio de salud más próximo para poder detectar si está camino a un distrés respiratorio, a una insuficiencia respiratoria grave que requiera otro tipo de atención y por lo menos los primeros casos poder derivarlos a los servicios que puedan atenderlos. Pero, doctor Salinas, para poder dar esa atención médica se necesitan de protocolos establecidos ya en los hospitales públicos, centros de salud del país. Si no hay el protocolo debidamente establecido, de cual, como por ejemplo cuando se da un caso de pacientes con dengue, ya hay un protocolo que se conoce, el tipo de descartes que se tiene que hacer, el tipo de tratamiento inmediato que se tiene que dar al paciente. Y en esas condiciones en el Perú, ¿se tiene al menos información de cuáles son los procedimientos para que inmediatamente en emergencia te deriven al especialista correspondiente, siguiendo un protocolo de descarte de ese mal? Lo que pasa es que al tratarse de una presentación nueva de un tipo de virus, todos los protocolos que se tienen que hacer deben ser nuevos. Es cierto que tenemos, yo diría, y esto es algo que nos puede dar cierta holgura, es que tenemos una buena oficina de epidemiología en el Ministerio de Salud que debe estar ya trabajando y ya dieron las alertas, falta especificar un poco más, precisar un poco más para que todo el personal de salud esté alerta, pero eso seguramente va a ocurrir en las próximas horas y va a haber por lo menos la predisposición de los trabajadores de salud y de hecho todos los medios de comunicación así pareciera que estuvieran orientados solamente a la ciudadano de a pie, común y corriente, también es una información valiosa para el propio trabajador de salud que no tiene la oportunidad de tener el protocolo a la mano, pero a través de los medios de comunicación se entera. De manera que eso es un camino. Tenemos alguna experiencia, en el 2009 tuvimos la pandemia de H1N1 y el Perú respondió bastante bien y fue un ejemplo. Yo recuerdo que en aquella ocasión el viceministro de Salud, que fue el doctor Melitón Arce, estuvo al frente de la Comisión Nacional de Lucha contra la pandemia H1N1 y funcionó muy bien, tuvimos miles de casos y por suerte la letalidad fue muy poca, siempre es lamentable cualquier muerte, pero se pudo controlar a pesar de las dificultades que se evitó que se propague mucho más. Así es. El lavado de manos, el que tenga un signo de estornudos, de dolor de garganta al estornudar o toser, protegerse. Las personas que van en los medios de transporte públicos, las ventanas siempre abiertas, nada de tener las cosas cerradas, la ventilación es fundamental para que el virus no se concentre y más bien se disipe. Ahora, doctor Salinas, sin embargo, en el caso de que, en el hipotético caso
Que Dios no quiera se registre este virus en el país con un paciente que pueda ser con nacional nuestro, un extranjero que entra a nuestro territorio. ¿Qué equipos médicos se necesitan en los hospitales para que se pueda atender situaciones que se puedan presentar? Sí, definitivamente tenemos que poner el foco en todas las emergencias de los establecimientos a nivel nacional y preparar y equipar todas las unidades de cuidados intensivos, porque además se requerirá aislamiento si es que se comprueba que hay transmisión de humano a humano. Por ahora eso está por verse, no sería raro que eso sí existiera y que la propagación se pudiera dar masivamente. De manera que hay que estar alertas. Yo creo que las autoridades del Ministerio de Salud deben prestar y tienen una oportunidad de demostrar que sí tenemos capacidad de respuesta. Y yo creo que bajo esto, yo creo que no habría que esperar más y comenzar a equipar rápidamente las emergencias, las unidades de cuidados intensivos, con equipamiento, con insumos y con medicamentos que lamentablemente también están faltando. Bueno, ojalá que tengamos esa capacidad de respuesta, porque capacidad de gasto no se ha tenido el año 2019. O sea, sí. Ahí está la principal deficiencia de un Ministerio de Salud que, teniendo el presupuesto, teniendo los millones de soles para que pueda invertir, no lo hizo. Sí, es cierto. Por un lado, es cierto que necesitamos más presupuesto, pero concuerdo contigo, Pedro, que necesitamos hacer gestión, poder gastar lo que tenemos. Y lo hemos repetido durante el año pasado en muchas oportunidades. Es cierto que necesitamos más presupuesto en salud, pero necesitamos además más salud con el presupuesto que tenemos. Exactamente. Doctor Salinas, muchísimas gracias. Un placer siempre estar contigo, Pedro. Muchísimas gracias. Saludo. Gracias también. Ha sido el exministro de Salud, Abel Salinas, compartiendo con nosotros este análisis de la situación global que se registra en el planeta con esta presencia del coronavirus en Wuhan, que nació en China, que se está propagando en varios continentes y que debemos estar alerta.